En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Como lo hemos venido anunciando, pues cada viernes vamos a tener un especial. Lo hemos denominado así, especiales de los viernes, que no necesariamente obedece a lo que hemos venido compartiendo a lo largo de la semana, entiéndase de lunes a jueves. Son temas de manera muy especial, a veces serán controversiales, pero también con esto lo que se pretende es ponernos a pensar un poco, a meditar acerca de lo que nos dice la palabra de Dios, pero también de lo que encontramos en la Biblia, del meditar sobre nuestros caminos. La semana pasada, hace 8 días concretamente, tocamos un tema: Dios no existe. Bueno, el día de hoy nuestro tema es suicidio científico. Bienvenidos entonces a este especial. Especiales de los viernes, aquí en Abre los cielos. Vamos a iniciar con algo que nos comparte Pablo, que Pablo le dice a su joven discípulo Timoteo, pero también nos lo dice a nosotros. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 20, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Creo que Pablo le dice: guarda lo que se te ha encomendado. Por cierto, el día de ayer hablamos acerca de esto del encargo que Dios nos da, de lo que Dios nos ha encomendado. Pero ¿qué es lo que me dice? Evita las conversaciones, evita las pláticas sobre cosas vanas, sobre cosas que no edifican, que en últimas son tonterías, pero especialmente los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Focalicémonos en esto. Falsamente llamada ciencia. Para muchos esto es un término contradictorio, porque la ciencia es verdadera. Pero con esto, aquí hay un término que no podemos obviar. Aquí no dice de la falsamente de la ciencia falsa o de la falsa ciencia, no, de la falsamente llamada ciencia. Término clave: llamada. O sea, que se autodenomina ciencia, pero no lo es, porque la ciencia viene de Dios. La ciencia es, no olvidemos, el estudio de la verdad, el conocimiento de la verdad. Y la verdad es Cristo. La ciencia lo que hace es corroborar lo que encontramos, por supuesto, en la palabra de Dios. Y de manera abundante, por cierto, incontrovertible. Pero cuidado con la falsamente llamada ciencia. Para comenzar, bueno, que ya lo hemos hecho, ya hemos iniciado con base en este pasaje bíblico de la falsamente llamada ciencia, quisiera ir a la portada del número 4, pues, de una portada de una publicación que es del 4 al 10 de abril del año 2015 de la revista New Scientist o Científico Nuevo, algo así. Es una revista, por supuesto, de ciencia, muy posicionada, sobre todo por aquellos pues, que están en todo este tema de la investigación de la ciencia y demás. La portada de esta revista, nada menos, de una revista que está en el top de las publicaciones y de las consultas, o de la lectura, de que están envueltos en el tema de la ciencia, dice así. O mejor, define creencia de esta manera. Y habla acerca de la creencia de esta forma. Creencia, 2 puntos.
impulsan todo lo que hacemos, pero nuestras creencias se basan en nada. Habla de creencias. De acuerdo a esta revista científica, aquí estamos hablando de una revista motivacional, de un libro de coaching o como lo quieran llamar, no, de ciencia. Las creencias impulsan todo lo que hacemos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Mueven a la gente de una u otra forma, impulsa a la gente, ¿qué? La creencia. Más que inclusive las pruebas mismas, dice esta revista científica. Pero algo muy grave publica aquí. Pero nuestras creencias se basan en nada. Esta es una declaración asombrosa de una revista supuestamente dedicada a la ciencia, en el sentido de que presenta a sus lectores un acertijo filosófico. Y sin duda alguna, este lo es. A mí me gustan los acertijos. Algunos se han dado cuenta de ello. Pero ¿qué tal lo que nos está diciendo esta revista científica? ¿Cómo pueden los científicos o aquellos que se denominan científicos, que deben depender de una creencia estricta en la lógica y el orden, hacer semejante afirmación? Y es más, publicarla. ¿Cómo puede un consejo editorial publicar en una revista científica esto? Es más, darle portada a semejante frase. Ya sé que hay algunos que van a afirmar, no, pero es que en este tipo de revistas, Jimmy, pues ahí se aclara que los columnistas asumen cada uno su propia postura y que esta revista no hace ser responsable ni tampoco está respaldando todo lo que dicen estos artículos por sus diferentes escritores o columnistas o científicos. Ya sabía, por ahí se va el tema. Pero un momento. Es como si yo fuera parte de un consejo editorial de una revista cristiana. Y que entonces, pues ahí yo le dé portada a una afirmación desde el punto de vista, hagan de cuenta, pues haciendo una apología al genocidio, una defensa al genocidio, al exterminio por motivos raciales, nacionales, étnicos o religiosos. Pues sencillamente no, eso no cabe aquí, eso no puede ser, no tiene sentido. No, el consejo editorial y esta revista sabía muy bien lo que estaba afirmando. Entre otras porque es totalmente cierto. ¿Cómo poder negar? Lo que es que lo han venido negando durante mucho tiempo, pero ya es hora de que reconozcan algo. Nuestras creencias se basan en nada. Dice así. Nada. Aunque es bastante preocupante. Aquí, más específicamente, las personas que construyeron todo un edificio mitológico sobre esa tenue hipótesis, por ejemplo, de la macroevolución, ¿realmente no creen en nada? ¿Eso es lo que nos están diciendo ahora? Después de tanto tiempo, de generaciones de debate, de mantener una postura totalmente incomprensible y terca. Para comprender mejor esto, primero debemos definir creencia. ¿Qué es exactamente la creencia? ¿Qué es?
¿En qué consiste la creencia de un conjunto de hombres y de mujeres? Merriam-Webster define la creencia de diferentes maneras. En primer lugar, dice, un estado o hábito mental en el que se deposita confianza en alguna persona o cosa. Segundo, algo creído, especialmente un principio o cuerpo de principios sostenidos por un grupo. Eso es una creencia. Tercero, una convicción de la verdad, de alguna declaración o la realidad de algún ser o fenómeno, especialmente cuando se basa en el examen de pruebas. Por eso, esta definición, pues, concreta, definición triple, pero selectiva por parte de Merriam-Webster, me parece muy atinente. Pero según estas definiciones, estas tres, todos los seres humanos, incluyendo todos los científicos, entre comillas, lo aclaro, aún aquellos que no están entre comillas, científicos en general, practican la fe de una forma u otra. Y sobre todo aquellos que dicen no creer en algo, o como hicimos comentarios, es que yo no creo en nada, especialmente ellos. Algunos creen en un sistema filosófico, otros en una persona. A eso sí que está de moda ahora. Posicionar a una persona. Creo que hoy en día hacen campañas para posicionar a una persona. Por supuesto, hablando de las bondades, de la perfección de la persona. Más patético que eso, ¿saben qué es? Es que hay gente que lo cree. Más patético todavía es que hay cristianos que le hacen el juego a eso. También. Otros creen en el dinero. Otros creen en otra forma de ciencia. Aunque esta creencia en particular debería recibir otro nombre. Esta creencia, desde el punto de vista científico, entre comillas, creencia científica, aunque pareciera ser contradictorio, pero es cierto. Hasta los científicos tienen una creencia. ¿Saben cómo se llama eso? Naturalismo. Cuando, ahora sí, estos científicos, entre comillas, como aquellos que están detrás de esta revista a la cual hemos hecho alusión, New Scientist, cuando ellos conducen sus automóviles de un lugar a otro, sus coches, sus vehículos, ellos creen que los otros conductores permanecerán cada uno en su lado de la vía, o sea, de la carretera. Pero también ellos creen que pueden existir múltiples universos. Creen que nuestro universo surgió de la nada y que la gran cantidad de información necesaria para impulsar y orquestar todas las cosas para que llegaran a ser como hoy son, simplemente sucedió. Sucedió porque sí. Como por ejemplo la evolución, o lo que llamamos la macroevolución. La gente simplemente no puede funcionar sin alguna forma de creencia que esté profundamente arraigada. O sea, una confianza en algo que está fuera de sí misma. No se puede. ¿Cómo poder funcionar sin una creencia? Todos tienen una creencia. Confían en algo que está fuera, inclusive, que está fuera de su propia razón, de su propia lógica, razonamiento. De hecho, cualquier ser humano cuyas creencias se basan verdaderamente en nada, sería en esencia poco más
que una bestia bruta. ¿Quién aseguró eso? Esta revista. Del más alto nivel, leída por el mundo científico, por la élite, quiero decir, del mundo científico. Que se basan verdaderamente en nada. ¿Qué es eso? Pues solamente una bestia bruta. La idea de que el universo surgió de la nada, de aquella nada absoluta, es simplemente una tontería intelectual que desafía la lógica y todas las leyes conocidas de la misma ciencia. Nuestras creencias se basan en nada. Dice así esta portada científica. ¿Por qué la idea detrás de esta afirmación es tan mortal para la ciencia, entre comillas? En particular, para la falsamente llamada ciencia, como asegura Pablo, y como la denomina. La ciencia, en su esencia, es una metodología sistemática para investigar lo que conocemos hoy como fenómenos naturales. Esta decisión presupone que los fenómenos naturales son reproducibles, son racionales y son ordenados. Tres cosas importantes. Que yo puedo reproducir los fenómenos naturales, que son racionales, o sea, que tiene una causa, que todo efecto tiene una causa, a pesar de que este es el peor argumento que ellos tienen, ¿no? Y a favor, por supuesto, de Dios, de un Dios omnipotente, de un Dios eterno. Pero que todos los fenómenos naturales son reproducibles, los puedo repetir, los puedo reproducir, así sea bajo cierto tipo de condiciones de laboratorio o demás, racionales, que todo tiene una razón de ser, tiene una lógica, pero que también son ordenados. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Si se asume que los fenómenos naturales son todo lo que hay, es decir, que la ciencia abarca todo el conocimiento, entonces ciencia y verdad se vuelven completamente intercambiables. Pero para aquel agnóstico secularista, para aquel ateo, esto parece significar que descartan cualquier cosa que no pueda ser verificada observacionalmente y la catalogan como superstición o como mito cuando no puede ser observada, cuando no puede ser verificada. Pero eso está bien, Jimmy, ¿sí? Pero irónicamente, esto es una presunción basada en una suposición no basada en pruebas científicas. Entonces, el secularista, el agnóstico, el ateo, se basa en una creencia para catalogar otras creencias como superstición y mito. Eso es irónico, eso es incongruente. Desafortunadamente, los científicos seculares, entiéndase, aquellos que se fundamentan en la falsamente llamada ciencia, como dice Pablo, ellos contradicen sus propias suposiciones. Cuando aceptan la teoría de una explosión en el mundo, por ejemplo, el Big Bang, la macroevolución, como un hecho sin evidencia de observación que apoye esas creencias. No lo hay. No es observable hoy en día nada de lo que se dice. A nada de eso obedece. Entonces, si nosotros seguimos la misma lógica de estos científicos seculares, que se fundamentan en creencia, lo primero que tengo que hacer es descartar lo que ellos están asegurando y lo que ellos comparten como algo cierto, porque no es observable.
La observación no apoya esa creencia. Este punto de vista se llama el naturalismo. Es la perspectiva que impulsa la tesis de lo que hoy llamamos la nueva ciencia. El naturalismo es un pilar fundamental para todas las variantes de la filosofía humana, secular, todo eso, como el fascismo, como el marxismo, como el extremismo, que hoy encontramos en todas nuestras conductas, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, todo. Sin embargo, existe un problema con este punto de vista. Y es que si el mundo natural es todo lo que hay, surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿de dónde viene el orden? ¿De dónde viene la lógica? Las matemáticas, la moral, la ética, la justicia, el amor. Segundo, ¿cómo sabemos que el extorsionista, el estafador o el asesino en masa está equivocado en sus creencias? ¿Cómo lo sabemos? ¿Usted cómo lo sabe? Pues basado en las suyas, en sus creencias y en las creencias de un grupo de personas. Pero ¿cómo sabemos que él está equivocado? Tenemos que pensar todo esto muy filosóficamente. Tercero, ¿cómo podemos distinguir el bien del mal? Claro, hoy en día nos quieren llevar a eso, que nada es bueno y nada es malo. Todo depende, desde la óptica bajo la cual se mire. Pero no todo. No todo aquello que dicen bueno es malo, y no todo lo que dicen malo es bueno. Es más, no hay cosas malas, depende de la óptica. Y en eso hay que ser tolerantes, claro que sí, nos dicen, pero por supuesto. Pero ¿cómo lo sabemos? ¿Sí se han dado cuenta para dónde nos han venido llevando? ¿Por qué no nos responden esta pregunta? ¿De dónde viene el orden? ¿De dónde viene la lógica? La justicia, el amor, aún el mismo orden de Dios desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista físico, ¿de dónde viene? ¿Cómo sabemos que algo esté equivocado o no? ¿Que alguna creencia esté equivocada o no? ¿Cómo poder distinguir el bien y el mal? Entonces no habría justicia, entonces no habría ley. Entonces la ley se convertiría en la imposición de unos sobre otros. Si venimos de procesos que son fortuitos, o sea, porque sí, ¿cómo podemos siquiera confiar en nuestro propio pensamiento? Si llevamos la filosofía del naturalismo a su conclusión lógica, conduce a la anarquía y al nihilismo, que son conceptos totalmente ajenos a la ciencia. Entonces, la falsamente llamada ciencia nos conduce al naturalismo y al nihilismo, que es lo más lejano que hay de la ciencia. ¿Qué es el nihilismo? ¿Saben lo que es? Es una corriente filosófica que sostiene la imposibilidad del conocimiento y niega la existencia y el valor de todas las cosas. Es la negación de toda creencia o todo principio moral, cualquiera que éste sea, que niega cualquier principio político, social, la negación de toda creencia. Lo mejor es no creer en nada, que se acaben todas las creencias. Y eso es una corriente. Una corriente. Dice, no, es imposible tener el conocimiento total. Entonces hay que renunciar a toda creencia. Niega la existencia y el valor de todas las cosas. No, es que, ¿qué vale? ¿Qué no vale? Eso es el nihilismo. Y a eso es a lo cual nos están llevando. Y no nos estamos dando cuenta que se están contradiciendo entre ellos mismos. Eso es lo que está ocurriendo. Pero quieren hacernos creer que el naturalismo, que el nihilismo es compatible con la ciencia y resulta que es totalmente lo contrario. Claro, es compatible con la falsamente llamada ciencia.
El naturalismo ignora los principios mismos sobre los que se basa la verdadera ciencia. La ciencia no puede llevarnos a la autodestrucción. No puede ser. Por supuesto, el hombre sí nos lleva a la autodestrucción. La falsamente llamada ciencia nos lleva a la autodestrucción. El naturalismo, el nihilismo, nos lleva a la autodestrucción, que no les quepa la menor duda. El naturalismo se basa en un pequeño subconjunto de la verdad, subconjunto de los que ellos creen que es la verdad, mientras que el creer que de principio Dios creó se basa en la verdad absoluta del relato bíblico. Después de todo, el hombre no estuvo presente, sino hasta el sexto día de la creación. Pero Dios estuvo presente como testigo ocular desde el principio. Todos los hombres, todas las mujeres, toda la gente cree en algo. La única diferencia es dónde o en quién han depositado su fe. Una creencia nos lleva a la autodestrucción. La otra nos lleva a la vida eterna. ¿Usted a quién le ha creído? Acerquémonos a Dios en oración. Ahora, Señor Dios, tu palabra es clara y lo que tú nos hablas por medio de ella, a través de Pablo, es claro. La falsamente llamada ciencia. Sí, es en vano argumentar. Es en vano. Porque hay tanta necedad en el hombre, en aquel que está fundamentado en la falsamente llamada ciencia. Pero qué triste, oh Dios, saber, ¿sí?, que su creencia está fundamentada en nada, o sus creencias en nada, en el vacío, la falsamente llamada ciencia. Este es el engaño, Dios. Y hoy entiendo que eso nos lleva al naturalismo, al nihilismo, a la autodestrucción, a renunciar al amor, a la justicia. No hay justicia, entonces no hay razón del amor. No, Dios. Señor, yo en ti he confiado, Dios mío, en ti. Y tú eres la razón de mi fe. Por eso yo pongo mis ojos en el autor y consumador de la fe. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. En ti he creído. A ti te he creído. La fuente suprema de toda la creación. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque ella me habla tan claro, Dios, a mi vida, a mi corazón. Ahora, Señor Dios, que tu bendición sea sobre cada uno de estos tus hijos, en este día, en esta noche y siempre. Amén. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana aquí en Abre los Cielos y concretamente hoy en nuestro especial de los viernes. No olvide darle like a este video si le ha gustado. Compartir este video, por favor, con otros. Suscríbase a nuestro canal si no lo ha hecho todavía. Nuestro canal oficial, Soy ICT. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.